Hay una fuerza que se mueve en silencio detrás de cada resultado de tu vida. No tiene forma, pero lo gobierna todo. Es el pensamiento. Cada idea que mantienes en tu mente vibra con una frecuencia específica, y esa frecuencia, como un eco invisible, regresa a ti convertida en experiencia. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Cuando piensas con miedo, emites carencia. Cuando piensas con gratitud, emites abundancia. Y el mundo, obediente a esa frecuencia, te devuelve su reflejo exacto. Así, sin notarlo, muchos viven dentro de una proyección mental que ellos mismos han construido, repitiendo los mismos pensamientos y atrayendo los mismos resultados. Tu vida no es un accidente, es una resonancia. La energía que emites en silencio crea los escenarios donde caminas. Cada emoción, cada imagen interna, cada palabra que te repites cuando nadie te escucha, es una instrucción para el campo que te rodea. Tu mente no solo observa la realidad, la está moldeando. El poder no está en pensar más, sino en pensar con conciencia. Cuando aprendes a dirigir tu atención, tu vibración cambia, y cuando tu vibración cambia, toda tu vida empieza a reorganizarse. El pensamiento no termina en tu cabeza, se convierte en un mensaje eléctrico, una orden que el universo traduce en circunstancias, encuentros y oportunidades. Cuando comprendes esto, ya no ves tus pensamientos como simples ideas, sino como semillas. Y las semillas, tarde o temprano, florecen. Tu vida entera es un jardín sembrado por la mente. Cuando comprendes que cada emoción es una frecuencia, comienzas a observar qué estás emitiendo y qué estás recibiendo. La ilusión del azar. Durante siglos, el ser humano ha buscado razones externas para justificar su destino. Cuando algo bueno ocurre, lo llama suerte. Cuando algo se derrumba, lo llama mala suerte. Pero la suerte no es una fuerza misteriosa que selecciona al azar a sus favoritos. Es simplemente el nombre que damos a los efectos cuyas causas no comprendemos. La mente humana, condicionada por la duda y el miedo, necesita creer que hay factores fuera de su control, porque asumir su propio poder sería demasiado grande, casi abrumador. Aceptar que uno mismo es el creador de sus circunstancias implica mirar hacia adentro con una sinceridad que pocos se permiten. Implica reconocer que cada pensamiento, cada emoción y cada reacción son causas en un universo gobernado por leyes de resonancia. Joseph Murphy decía que la mente subconsciente no razona, obedece. Si tú, en lo más profundo de ti, crees que eres víctima del azar, el subconsciente lo tomará como una orden. Y entonces atraerás situaciones que confirmen esa creencia. No porque el universo te castigue, sino porque te escucha con precisión matemática. Lo que llamas casualidad es la exactitud con que la vida responde a tu vibración. Napoleon Hill hablaba de la mente como un imán que no puede atraer prosperidad mientras esté impregnado de pensamientos de duda, crítica o miedo. Tus pensamientos dominantes establecen la frecuencia que define lo que te ocurre. Lo que para otros parece coincidencia, para el observador consciente es la consecuencia natural de un patrón mental sostenido. Nada llega porque sí. Todo llega porque, en algún nivel de tu ser, lo permitiste, lo esperaste o lo temiste. Cuando dices, tuve suerte, en realidad estás reconociendo que, por un instante, estuviste en alineación con la energía de la abundancia. Y cuando dices, todo me sale mal, estás declarando que vibras en la frecuencia de la resistencia, de la desconexión. La mente crea y luego se sorprende de sus propias creaciones. El azar es una ilusión necesaria para quien aún no ha despertado a su poder creador. Es más cómodo pensar que el destino se decide fuera de uno mismo, porque eso libera de responsabilidad, pero también roba la posibilidad de transformación. Mientras creas en el azar, seguirás siendo espectador de tu vida, en lugar de autor de ella. La física cuántica confirma lo que los sabios ya sabían. El observador influye en lo observado. Tu conciencia no solo mira la realidad, la altera. Cada vez que eliges interpretar un evento, tu energía lo modifica. El azar desaparece cuando entiendes que el universo no reacciona al azar, sino a tu coherencia vibratoria. Rhonda Byrne lo expresó de manera simple y poderosa. Nada llega por casualidad, todo llega por atracción. Tus pensamientos son las ondas.
tus emociones la corriente y tu vida, la orilla donde esas olas terminan rompiendo. Comienza a recordar los momentos de tu vida que parecían casuales. Esa oportunidad, esa persona, esa decisión. ¿De verdad fueron accidentales o fueron la respuesta invisible de una energía que habías sostenido durante días, meses, años? Cuando conectas los puntos, descubres que el azar se desvanece y queda solo una ley, la ley de correspondencia. Piensas, vibras, atraes, y entonces entiendes que nada está afuera de ti. Eres tú quien elige la frecuencia. Eres tú quien ajusta el magnetismo de tu mente. Eres tú quien convoca las circunstancias con la precisión de un artista invisible. La suerte no existe, existe la alineación. Y la alineación no se busca, se cultiva. Se construye con pensamientos conscientes, emociones elevadas y la certeza de que la vida no juega contigo. Coopera contigo. Cuando dejas de preguntarte por qué las cosas suceden y comienzas a preguntarte para qué frecuencia estabas vibrando cuando sucedieron, el azar se convierte en conocimiento y el conocimiento en poder. Porque si no existe el azar, ¿quién está diseñando tu destino? Tu mente, siempre tu mente, el laboratorio de la mente subconsciente. Hay un lugar dentro de ti donde todo lo que has pensado, sentido o creído ha dejado una huella. Es el espacio silencioso donde tus experiencias se transforman en instrucciones, donde las ideas se vuelven hábitos y los hábitos se vuelven destino. Joseph Murphy lo llamó la mente que nunca duerme. Y tenía razón. Mientras tú duermes, ella sigue trabajando, fiel, incansable, moldeando la materia invisible de tus pensamientos en los hechos visibles de tu vida. El subconsciente no distingue entre realidad e imaginación. No cuestiona si lo que piensas es bueno o malo, posible o imposible. Su única función es aceptar lo que repites con emoción y convicción, y luego convertirlo en forma. Por eso los sabios enseñaban que todo lo que crees, lo creas. Porque la mente profunda es un laboratorio que opera con precisión científica, recibe órdenes en forma de pensamiento y produce resultados en forma de experiencia. En ese laboratorio interno se graban tus creencias más antiguas, las que heredaste de tu familia, de tu entorno, de la cultura que te moldeó. Cuando eras niño, tu cerebro absorbía todo como verdad absoluta, sin filtros de juicio o lógica. Cada frase que escuchaste sobre el dinero, el amor, el éxito o el valor personal se convirtió en una semilla dentro de ti. Y esas semillas, sin que lo notes, florecen en los patrones que repites una y otra vez. Tus decisiones, tus relaciones, tus resultados financieros, tus límites invisibles. El subconsciente es como un suelo fértil. No elige qué planta crece, simplemente multiplica lo que siembras. Si siembras pensamientos de miedo, cosechas limitaciones. Si siembras pensamientos de gratitud, florecen oportunidades. La clave no está en luchar contra las malas hierbas, sino en sembrar nuevas semillas con persistencia. La neurociencia lo confirma. Cada pensamiento repetido crea una conexión neuronal, un circuito que se fortalece con el tiempo. Lo que llamamos carácter o personalidad no es más que un conjunto de hábitos mentales repetidos hasta que se vuelven automáticos. Tu subconsciente es ese piloto automático que conduce tu vida mientras tú crees que estás al volante, y no lo hace por malicia, sino por eficiencia. El cerebro busca economizar energía, y todo lo que repites lo archiva como rutina. De ese modo, la mente profunda se convierte en tu aliado o en tu cárcel, dependiendo de las ideas que la habiten. Pero hay una verdad aún más poderosa. Todo puede reprogramarse. El subconsciente obedece al lenguaje de la emoción. No cambia por la fuerza de la lógica, sino por la intensidad del sentimiento. Cada vez que visualizas con emoción, que afirmas con fe, que agradeces con presencia, estás modificando los circuitos que antes sostenían tus limitaciones. La fe, la repetición y la imagen son los tres instrumentos de este laboratorio interior, y cuando los utilizas conscientemente, comienzas a rediseñar la arquitectura de tu destino. Piensa en ello. ¿Qué estás enviando a tu mente profunda cada día? ¿Mensajes de carencia o de abundancia? ¿De duda o de confianza?
Cada pensamiento que mantienes con emoción es un comando que el subconsciente toma como una orden sagrada. No puede desobedecer, porque fue creado para servirte. El error está en creer que el subconsciente tiene voluntad propia. No la tiene. Tú eres el programador. Pero si no lo programas tú, lo hará el entorno. Las noticias, la cultura del miedo, la voz interna de quienes no creyeron en su propio poder. La mente profunda no distingue entre tu voz y la de los demás. Distingue solo entre energía débil y energía intensa. Y en un mundo donde el miedo grita y la fe susurra, el desafío es aprender a amplificar la voz de tu propósito. Cuando repites una afirmación con emoción verdadera, el subconsciente comienza a aceptarla como nueva verdad. Cuando visualizas con detalle y gratitud, el cerebro no sabe si eso ya ocurrió o está por ocurrir. Libera la misma química, construye la misma red y ajusta tu campo energético a la frecuencia de esa visión. Y como la mente y la materia están entrelazadas, lo interno empieza a atraer lo externo que le corresponde. Este es el arte de reprogramar, dejar de reaccionar y empezar a dirigir, dejar de luchar contra lo que no quieres y comenzar a imaginar lo que sí deseas. El subconsciente no responde a la lucha, responde a la imagen clara sostenida con serenidad y certeza. Por eso, antes de dormir, repite solo aquello que quieres ver florecer. Las horas nocturnas son el umbral más poderoso del laboratorio mental, el momento en que la mente consciente se silencia y el subconsciente asume el mando. Lo que siembras allí germina rápido, porque el terreno está abierto. Comprende esto, no estás atrapado en tu pasado, solo estás hipnotizado por él. Y cada vez que eliges un pensamiento nuevo, rompes la hipnosis. Cada vez que eliges gratitud, elevas tu frecuencia. Cada vez que eliges fe, tu subconsciente se reeduca. Así, el laboratorio de tu mente se convierte en un templo donde puedes rediseñar tu existencia. No necesitas manipular la realidad, solo necesitas recordar que ella obedece a la vibración que tú generas, porque todo lo que el subconsciente imprime, el universo lo expresa. Y es allí, en el silencio interior, donde el universo recibe tus órdenes. La ciencia de la vibración. Todo en el universo vibra, desde los planetas que giran en el silencio cósmico hasta el átomo más diminuto que compone tu cuerpo. Todo se mueve, pulsa, emite energía. Y tú, aunque no siempre lo percibas, eres una sinfonía de frecuencias. Tu mente, tus emociones y tu cuerpo conforman una orquesta electromagnética que resuena constantemente con el campo que te rodea. Nada está quieto. Nada es estático. Incluso los pensamientos, esas ideas aparentemente etéreas, poseen una carga vibratoria medible. Cada pensamiento que sostienes tiene un tono emocional, y ese tono es el idioma con el que te comunicas con el universo. Tus emociones no son caprichos internos, son códigos energéticos que determinan con qué realidades resuenas. La física moderna confirma lo que los maestros espirituales enseñaron durante siglos. Todo lo que existe es energía organizada por frecuencia. Cuando piensas con alegría, tu cuerpo libera dopamina, serotonina, endorfinas. Cuando piensas con miedo, libera cortisol y adrenalina. Cada una de esas sustancias modifica tu campo electromagnético. Tus emociones son literalmente vibraciones químicas, impulsos eléctricos que informan a cada célula qué tipo de energía estás emitiendo. Y esas emisiones se convierten en una señal que el universo interpreta como una orden. Por eso, no basta con pensar positivamente si tu emoción contradice el pensamiento. Puedes repetir "soy abundante" 1000 veces, pero si en el fondo sientes miedo o escasez, la vibración dominante será la que se imponga. El universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia emocional. Esa es la ciencia detrás de la espiritualidad. Rhonda Byrne llamó a este principio la ley de la atracción, pero en esencia es la ley de la vibración. Atraes lo que eres en energía, no lo que dices en voz alta. Si tu mente vibra en gratitud, atraerás situaciones que mantengan esa sintonía. Si vibra en carencia, todo lo que encuentres será espejo de esa carencia. La buena noticia es que la vibración puede entrenarse. Tu frecuencia no es un destino fijo, es una elección diaria. Puedes elevarla conscientemente a través de 3 puertas: pensamiento, emoción y respiración.
Cada vez que eliges un pensamiento más elevado, respiras con calma y agradeces sin motivo. Estás ajustando la antena de tu campo energético hacia una frecuencia más alta. Y esa frecuencia más alta comienza a atraer oportunidades, personas y sincronicidades que reflejan tu nuevo estado interior. La neurociencia describe este fenómeno con otro nombre: coherencia. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tu fisiología se alinean, el corazón y el cerebro entran en ritmo armónico. Esa coherencia genera una señal electromagnética poderosa, capaz de influir no solo en tu bienestar interno, sino también en los sistemas energéticos que te rodean. De allí que la meditación, la gratitud y la visualización no sean supersticiones, sino tecnologías biológicas para sintonizarte con estados de abundancia. Wayne Dyer decía: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Ser abundante no es tener mucho, es vibrar en plenitud. Ser exitoso no es alcanzar metas, es mantenerse en la frecuencia del propósito. Ser amado no es ser admirado, es estar vibrando en amor. La ley de la vibración no distingue moral ni merecimiento. No te da lo que deberías tener, te da lo que resuena contigo. Por eso, el trabajo espiritual más importante no es pedir, sino calibrar. No es rogarle al universo, sino aprender a emitir desde el estado que corresponde a aquello que deseas. Imagina que tu mente es una estación de radio. Cada emoción es una frecuencia. Si transmites en tristeza, recibirás melodías tristes. Si transmites en gratitud, escucharás respuestas de abundancia. No puedes sintonizar una frecuencia de riqueza mientras sigues vibrando en miedo o duda. Y lo fascinante es que, cuando cambias la frecuencia, no cambias al universo, cambias el universo que percibes. Esto explica por qué dos personas pueden vivir en el mismo mundo y experimentar realidades completamente distintas. Una ve escasez, la otra ve oportunidades. Una ve problemas, la otra ve lecciones. Ambas tienen razón, porque cada una vive dentro del campo vibratorio que ha creado. Entrenar la vibración es un acto de maestría interior. Requiere atención, porque la frecuencia no se eleva con deseo, sino con práctica. La práctica de observarte, de no reaccionar, de elegir pensamientos que te expandan en lugar de pensamientos que te contraigan. Cada emoción elevada, gratitud, amor, paz, inspiración, es combustible de alta frecuencia. Y cada emoción densa, culpa, miedo, resentimiento, es peso energético que te desconecta del flujo. Comienza a preguntarte varias veces al día: ¿qué estoy emitiendo ahora? ¿Mi energía abre puertas o las cierra? Tu cuerpo siempre responde. La tensión indica desalineación. La serenidad, coherencia. La ciencia de la vibración es la ciencia del ser. Nada cambia afuera, sino cambia adentro. Y cuando logras que tu pensamiento, tu emoción y tu intención vibren al unísono, la vida se ordena con una exactitud casi milagrosa. Entonces comprendes que el magnetismo no está en las cosas que deseas, sino en el estado desde el cual las deseas. Por eso, cada pensamiento debe sentirse, no solo pensarse. El mapa mental de la abundancia. La abundancia no empieza en la cuenta bancaria, ni en las oportunidades externas, ni siquiera en el trabajo que realizas. Empieza en una idea, en una creencia silenciosa que habita en lo más profundo de tu mente. Es un mapa invisible, diseñado mucho antes de que tuvieras conciencia de haberlo trazado. Un plano interno que determina cuánto te permites recibir, cuánta riqueza aceptas como posible y cuánta felicidad consideras merecer. T. Harv Eker llamó a este plano el blueprint financiero, el molde mental de la riqueza. Pero su alcance va más allá del dinero. Es la estructura energética que define tu relación con la vida misma. Tu mente, programada por experiencias pasadas, asocia la prosperidad con significados emocionales: esfuerzo, sacrificio, culpa o incluso peligro. Y esas asociaciones se convierten en coordenadas del mapa que guía tus decisiones, tus oportunidades y tus límites. Cada persona camina por la vida dentro del mapa mental que ha construido. Algunos mapas están llenos de caminos cerrados, donde cada intento de avanzar se topa con frases heredadas. El dinero corrompe,
Es difícil tener éxito sin perder tu alma. No se puede tener todo. O la más peligrosa de todas, no merezco tanto. Esas frases son rutas equivocadas que nos alejan del destino natural de la expansión, porque la abundancia no es un privilegio, es un estado de coherencia con las leyes del universo. La naturaleza entera vive en exceso. Hay más hojas que ramas, más estrellas que noches, más aire que respiraciones. El universo no conoce la escasez, solo el equilibrio. La carencia no existe fuera de la mente que la imagina. Cuando comprendes esto, empiezas a mirar tus creencias como coordenadas que pueden reescribirse. Tu mapa mental no es una condena, es una representación temporal. Y todo mapa puede redibujarse si cambias la perspectiva desde la que lo observas. Para cambiarlo, debes convertirte en cartógrafo de tu propio subconsciente. Debes examinar con honestidad qué pensamientos definen tu norte, qué emociones trazan tus fronteras y qué historias personales repites sin darte cuenta. Joseph Murphy enseñaba que la riqueza no se obtiene, se revela. Ya existe en el campo infinito de la mente, esperando que la reconozcas. El trabajo no es crear abundancia, sino eliminar la resistencia interna que te impide recibirla. Esa resistencia es mental y emocional, pero sobre todo, vibratoria. Cuando tu frecuencia está alineada con la gratitud, la abundancia comienza a manifestarse de forma natural, sin esfuerzo ni ansiedad. Napoleon Hill afirmaba que la riqueza comienza con una idea definida, no una fantasía, sino una visión sostenida con emoción y fe. Tu mente necesita un destino claro, y cuando se lo das, activa una serie de mecanismos: atención selectiva, enfoque, persistencia, que transforman esa visión en realidad tangible. Tu mapa interior empieza entonces a redibujarse con nuevas rutas hacia la prosperidad. Sin embargo, si dentro de ti sigue grabada la creencia de que el dinero es escaso, de que la vida es una lucha constante, seguirás caminando en círculos sobre el mismo terreno emocional. Por eso, el primer paso hacia la riqueza no es ganar más, sino pensar distinto. El verdadero trabajo no está en el mundo externo, sino en el reajuste del mapa interno que define tu sentido de merecimiento. Cada vez que agradeces lo que tienes, estás expandiendo tu capacidad de recibir más. La gratitud es la tinta con la que rediseñas tus rutas mentales. Cada vez que imaginas una vida próspera sin sentir culpa, estás abriendo un nuevo sendero en tu cerebro. Y cada vez que celebras el éxito ajeno, estás declarando al universo que también estás listo para el tuyo. Tu mapa mental se actualiza con cada pensamiento repetido y con cada emoción que decides sostener. No se trata de negar la realidad, sino de transformarla desde la raíz. La pobreza, en cualquiera de sus formas, no es la ausencia de recursos, es la desconexión de la fuente creativa que todo lo provee. Y esa desconexión se sana con conciencia. Comienza hoy a mirar la abundancia no como un objetivo lejano, sino como un reflejo de tu nivel de conciencia. Pregúntate, ¿qué idea de prosperidad habita en mí? ¿Creo que puedo recibir sin perder algo a cambio? ¿Creo que merezco vivir en plenitud sin culpa ni esfuerzo excesivo? Tu respuesta revela el mapa sobre el cual caminas. Cuando cambias el mapa, cambias el territorio, porque la mente crea los caminos antes de que los pies los recorran. La verdadera reprogramación comienza cuando reconoces que tus pensamientos no son meros acompañantes, sino arquitectos invisibles. Si aprendes a dirigirlos con claridad, tu realidad se expande en proporción a tu nueva visión. Y entonces descubres algo esencial. La abundancia no se conquista, se recuerda. Siempre estuvo allí, esperándote, detrás de los límites que tú mismo dibujaste. Porque lo que no reprogramas, lo repites. La alquimia del deseo. El deseo es la chispa que enciende todo movimiento en el universo. Nada comienza sin él. El río fluye porque desea llegar al mar. La semilla brota porque desea convertirse en árbol. Y tú existes porque una conciencia infinita deseó experimentarse a sí misma a través de ti. El deseo no es un capricho del ego, como tantas veces nos enseñaron. Es el lenguaje del alma cuando recuerda su capacidad de crear. Es el impulso divino que nos empuja a expandirnos, a manifestar nuevas formas de belleza, a revelar más de lo que somos.
Negar el deseo es negar la vida misma, porque todo en la naturaleza responde a esa fuerza invisible que busca expresarse. Napoleon Hill lo llamó el punto de partida de toda riqueza. Decía que todo logro comienza con un deseo ardiente, un anhelo sostenido por la emoción y alimentado por la fe. Ese fuego interior es lo que mueve montañas, lo que transforma pensamiento en materia, lo invisible en visible. Pero para la mente no entrenada, el deseo puede confundirse con ansiedad, carencia o necesidad. Cuando eso ocurre, la energía creadora se distorsiona y se convierte en frustración. La alquimia del deseo consiste precisamente en esa transmutación. Convertir el anhelo en poder, el impulso en dirección, la emoción en energía pura de creación. La palabra alquimia proviene de alquimia, el arte de transformar lo denso en sutil, lo común en oro. El deseo, cuando se une a la conciencia, se convierte en oro espiritual, una fuerza magnética capaz de atraer las circunstancias necesarias para su realización. Pero el deseo inconsciente, aquel que nace del miedo o la comparación, genera sufrimiento, porque no proviene del alma, sino del vacío. El deseo superior, en cambio, nace del reconocimiento de tu poder creador. No busca llenar algo que falta, sino expandir algo que ya existe. Deseas porque estás vivo, no porque estás incompleto. Deseas porque el universo, a través de ti, quiere manifestar más de su perfección. Joseph Murphy enseñaba que el deseo es Dios hablando en ti, que cada vez que sientes un anhelo auténtico, el subconsciente lo recibe como una orden y empieza a trabajar para materializarlo. Tu tarea no es forzar el resultado, sino mantener la visión y la emoción alineadas. Cuando el pensamiento y el sentimiento se fusionan, la energía se vuelve irresistible. La neurociencia respalda este misterio antiguo. Cuando imaginas algo con intensidad emocional, tu cerebro activa las mismas áreas que se activarían si eso ya estuviera ocurriendo. El sistema nervioso no distingue entre lo vivido y lo visualizado. Así, la emoción del deseo crea una huella biológica que prepara a tu mente y a tu cuerpo para atraer y reconocer las oportunidades relacionadas con tu visión. El deseo se convierte entonces en un puente entre lo cuántico y lo concreto. Pero para que el deseo se convierta en poder creador, debe pasar por 3 fases: claridad, fe y desapego. Claridad, porque no puedes atraer lo que no puedes imaginar. La mente necesita una imagen definida, un destino mental preciso. Cada detalle cuenta. Cómo se siente, cómo se ve, cómo resuena en tu interior. Esa claridad actúa como coordenada vibratoria. Fe, porque sin ella el deseo se fragmenta. La fe mantiene la vibración del resultado incluso cuando las circunstancias aparentes la contradicen. Wayne Dyer decía que la fe no es esperar que algo ocurra, sino saber que ya está ocurriendo en un plano invisible. Y cuando sostienes esa certeza con serenidad, tu subconsciente obedece y el universo responde. Desapego, porque la ansiedad bloquea el flujo. Aferrarse al deseo desde la necesidad es como intentar atrapar el viento con las manos. El verdadero creador no suplica. Confía. Sabe que el deseo auténtico siempre lleva consigo el poder de su cumplimiento. La semilla no duda de que se convertirá en árbol. Simplemente crece. Cuando el deseo se purifica de miedo y se une a la fe, nace la manifestación. Ese es el punto en que el pensamiento se convierte en vibración coherente y la vibración en atracción magnética. El deseo es la materia prima. La fe es el fuego que la transforma. Juntos constituyen el motor de toda creación consciente. No temas desear. Teme más bien reprimir lo que tu alma quiere expresar. Cada deseo que niegas se convierte en frustración acumulada. Cada deseo que honras con conciencia se convierte en expansión. Desea desde la plenitud, no desde la falta. Desea para crecer, no para llenar vacíos. La alquimia del deseo consiste en permitirte querer, sentir, imaginar y confiar. Es la danza entre la intención y la entrega. Cuando lo practicas, descubres que desear no es alejarte de la paz, sino alcanzarla de una forma más profunda. La paz de saber que la vida te escucha,
que tus anhelos son mensajes sagrados que el universo siempre busca cumplir. Y cuando el deseo se une a la fe, nace el poder creador. La frecuencia de la fe. La fe no es una creencia ciega, no es una idea impuesta por la religión, ni un refugio para los ingenuos. La fe es una frecuencia, una vibración precisa donde la duda no puede existir, donde el pensamiento se aquieta y el alma recuerda que la creación ya está en marcha. Es el estado más alto de conciencia, el punto en el que el deseo y la realidad se funden en un solo pulso de certeza. Wayne Dyer decía, la fe no es ver para creer, es creer para ver. Esa inversión de causa y efecto es la esencia de toda manifestación, porque mientras la mente ordinaria espera pruebas, la mente consciente crea evidencias. El universo responde no a la esperanza débil, sino a la convicción profunda. Y esa convicción tiene una vibración medible, calma, coherente, estable. Cuando tienes fe, tu campo energético cambia. El cuerpo se relaja, la respiración se vuelve rítmica, el corazón entra en coherencia con el cerebro. Esa armonía interior genera una señal electromagnética poderosa, la cual la física cuántica describe como colapso de potenciales. Es decir, de todas las posibilidades infinitas, la mente enfocada en fe elige una y la convierte en realidad. La fe es el filtro que organiza el caos del universo en un orden personal. Pero hay que entender algo esencial. La fe no es un acto emocional, es una práctica vibratoria. Requiere entrenamiento, como un músculo que se fortalece cada vez que eliges creer, incluso cuando las circunstancias aparentes te contradicen. El cerebro, cuando actúa bajo fe, activa las mismas regiones que se encienden durante la visualización o la meditación profunda. Produce ondas alfa y teta, los estados en los que el subconsciente es más receptivo. En otras palabras, la fe no solo transforma tu espíritu, reconfigura literalmente tu sistema nervioso. Joseph Murphy explicaba que la fe es el pensamiento sostenido en la mente subconsciente hasta que produce resultados visibles. No se trata de pensar con intensidad, sino de sentir con constancia, porque la fe no es gritarle al universo, es alinearte con él. Cuando crees, tu energía se vuelve coherente, y cuando hay coherencia, la creación se acelera. La duda, en cambio, fragmenta la señal. Es como intentar sintonizar una frecuencia de radio mientras cambias de emisora cada segundo. El universo no sabe a qué responder. Por eso, quien cree a medias, obtiene resultados a medias. La duda no detiene el poder creador, lo dispersa. La fe auténtica no necesita garantías externas, porque se nutre del conocimiento interno. Sabe que todo deseo viene con su cumplimiento incorporado. Sabe que si una idea ha nacido en tu mente, es porque en algún nivel ya existe, esperando ser reconocida. Esa certeza convierte la espera en serenidad, no en ansiedad. El que tiene fe no corre detrás de la realidad, la atrae. La mente racional pregunta, ¿cómo sucederá? La fe responde, no es mi tarea saber el cómo, solo mantener el estado del sí. Y ese sí, sostenido con calma, es lo que abre las puertas. El universo siempre responde al lenguaje vibratorio de la confianza. Mientras te mantengas en esa frecuencia, lo que anhelas se organiza silenciosamente, detrás de lo visible. Napoleon Hill lo entendió con precisión científica. La fe es el paso que transforma la idea en acción, y la acción en resultado. No hay éxito sin una porción de fe que sostenga la visión antes de que el mundo la reconozca. Por eso, todas las grandes creaciones humanas, inventos, descubrimientos, movimientos espirituales, nacieron primero en la mente de alguien que se atrevió a creer antes de ver. El secreto está en mantener la vibración sin exigir resultados inmediatos. Porque la fe no acelera el tiempo, armoniza el ritmo, no manipula, confía, no fuerza, permite. Y en esa entrega consciente ocurre la magia. La manifestación fluye sin esfuerzo, porque ya no nace del miedo, sino de la conexión. Piensa en la fe como una música que emite tu corazón. Cada vez que agradeces antes de recibir, la melodía se hace más clara. Cada vez que eliges calma en lugar de preocupación, tu frecuencia se eleva. Y cuando esa melodía es pura, el universo entero responde en la misma nota. Tener fe no significa ignorar la realidad,
Significa saber que hay una realidad más profunda que la visible, una donde las leyes son exactas y las respuestas seguras. La mente que vibra en fe no ruega, dirige, no teme, crea, no se pregunta si es posible, pregunta cómo expresar mejor su propósito. Por eso, cuando dudes, no intentes creer con fuerza, solo aquieta la mente y recuerda que la energía que te creó nunca te ha abandonado. Recuerda que tu papel no es controlar el proceso, sino mantener la sintonía. La fe es el puente entre el pensamiento y la materialización, entre lo humano y lo divino. Cuando la cruzas, la incertidumbre se disuelve y queda solo una certeza serena. Todo está bien, porque todo está ocurriendo según una inteligencia mayor. Y cuando la mente se alinea, el universo se organiza. La práctica del pensamiento consciente. La mente no es un enemigo que deba ser dominado, sino un instrumento que necesita ser entrenado. La mayoría de las personas no piensan, reaccionan. Sus pensamientos son reflejos automáticos de emociones pasadas, de condicionamientos heredados, de creencias que se repiten como ecos sin ser examinados. Pero el pensamiento consciente es distinto. Es un acto de soberanía interior. Es el momento en que eliges dirigir la corriente de tu mente en lugar de dejarte arrastrar por ella. Tony Robbins lo llama condicionamiento neuroasociativo. El proceso de conectar conscientemente placer o dolor a las ideas que construyen tu realidad. Cada pensamiento que eliges sostener genera una emoción, y cada emoción refuerza un circuito neuronal. Así se moldea tu comportamiento, así se define tu destino. El pensamiento consciente, entonces, no es solo pensar en positivo, es pensar con propósito. Es convertir la mente en un laboratorio de creación donde cada pensamiento se evalúa antes de ser liberado al universo como una orden vibratoria. El problema es que vivimos hipnotizados por la velocidad, por la distracción, por el ruido constante del mundo. Y una mente distraída no crea, repite. Cada vez que reaccionas impulsivamente, tu sistema nervioso se inunda de químicos que refuerzan patrones antiguos: miedo, ansiedad, culpa, escasez. Pero cuando haces una pausa, respiras y eliges conscientemente una nueva respuesta, interrumpes el ciclo biológico de la reactividad. La ciencia lo llama neuroplasticidad, y es el milagro moderno que confirma la sabiduría ancestral. Puedes cambiar tu mente en cualquier momento. El pensamiento consciente requiere atención, disciplina y ternura. Atención, para observar los pensamientos sin juzgarlos. Disciplina, para redirigirlos hacia la visión que deseas construir. Y ternura, porque no se trata de luchar contra tu mente, sino de educarla. Una mente entrenada con amor se vuelve tu aliada más poderosa. Una mente entrenada con miedo se vuelve tu juez. Joseph Murphy decía que el pensamiento repetido con emoción es el lenguaje del subconsciente. Por eso, cada afirmación, cada visualización y cada acto de gratitud son ejercicios de entrenamiento mental. Son repeticiones que fortalecen los circuitos de abundancia, de paz, de confianza. El pensamiento consciente convierte la práctica espiritual en una gimnasia neuronal. Y con el tiempo, lo que era un esfuerzo se convierte en naturaleza. La práctica más efectiva no es la que haces una vez con intensidad, sino la que repites cada día con calma. 10 segundos de gratitud sincera valen más que horas de queja inconsciente. Porque la mente responde a la calidad vibratoria, no a la cantidad de esfuerzo. El pensamiento consciente es constancia silenciosa, un proceso de afinar tu energía hasta que pensar con claridad se vuelva tan natural como respirar. Wayne Dyer enseñaba que, cuando cambias la manera en que miras las cosas que miras cambian. Ese cambio de percepción es el núcleo del pensamiento consciente. No puedes transformar una realidad desde el mismo nivel de pensamiento que la creó. Debes elevar tu perspectiva, ver las cosas desde el punto de vista del observador, no del personaje. Desde allí, los problemas pierden su peso y las soluciones emergen sin esfuerzo. En la práctica, todo se reduce a momentos simples. Cuando te descubras quejándote, elige agradecer. Cuando te descubras dudando, elige confiar. Cuando sientas miedo, respira y recuerda quién eres. Cada una de esas elecciones reescribe tu mente, un pensamiento a la vez.
El pensamiento consciente también requiere coherencia emocional. No basta con decir todo está bien si en el fondo sientes caos. La mente no crea desde la contradicción. Por eso, el pensamiento debe sentirse, no solo repetirse. La emoción es el pegamento que une la idea con la materia. Cuando piensas con emoción elevada, el universo responde como un espejo brillante. La práctica más sencilla y poderosa es la observación. Detente varias veces al día y pregúntate, ¿qué estoy pensando ahora? No para juzgarte, sino para reconocerte. Ese acto de presencia disuelve el piloto automático. Y cada vez que tomas conciencia de un pensamiento, dejas de ser su efecto y te conviertes en su causa. El pensamiento consciente es, en esencia, meditación en movimiento. No se limita al cojín o al silencio de una habitación. Es una forma de vivir. Significa conducir, trabajar, hablar o amar con plena atención a la energía que estás emitiendo. Es recordar en cada instante que tú eres el emisor de la frecuencia que determina tu experiencia. Y con el tiempo, esta práctica deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estado natural. Te vuelves observador y creador al mismo tiempo. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo. Y desde ese templo interior, todo pensamiento se vuelve oración, toda emoción se vuelve energía creadora, y toda acción, una extensión de tu conciencia. Cada día eliges entre entrenar tu mente o dejarla en piloto automático. El arte de pedir es fácil, creer, un poco más difícil. Pero recibir requiere maestría, porque mientras muchos saben cómo desear, pocos saben cómo permitir. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración de permiso. Puedes afirmar, visualizar y trabajar sin descanso. Pero si en el fondo no te sientes digno de recibir, tu energía bloquea el flujo natural de la abundancia. El arte de recibir comienza cuando dejas de pedir desde la carencia y empiezas a abrirte desde la plenitud. Esther Hicks enseñó que el universo no te entrega lo que pides, sino lo que tú eres en vibración. Y ser receptivo no significa esperar pasivamente, significa mantenerte en el estado emocional que corresponde a lo que deseas. Si pides amor pero vibras en miedo, atraerás ausencias. Si pides prosperidad pero te sientes culpable al pensar en dinero, atraerás pérdidas. Recibir es un acto de alineación, no de esfuerzo. Desde niños aprendimos a asociar el recibir con egoísmo. Nos enseñaron que era más noble dar que aceptar, que quien recibe es débil o aprovechado. Y así crecimos rechazando los cumplidos, minimizando nuestros logros, diciendo no era necesario, cuando la vida nos ofrecía algo bueno. Sin saberlo, cerramos las puertas energéticas por donde debía fluir la abundancia. Porque quien no sabe recibir, tampoco sabe permitir que la vida lo ame. El universo, como un río, fluye en ambas direcciones. Dar y recibir son la misma corriente. Cuando das con amor, expandes el flujo. Cuando recibes con gratitud, lo mantienes vivo. Pero si solo das y te niegas a recibir, el río se seca. Porque incluso el sol, que da luz a todos, también recibe la rotación de los planetas que lo orbitan. Nada en la naturaleza se sostiene en un solo sentido. Recibir no es acumular. Es reconocer que lo que llega a ti es parte de un intercambio cósmico, una danza entre lo visible y lo invisible. Cuando agradeces, amplificas esa danza. La gratitud es el código vibratorio que abre todas las puertas. No se trata de decir gracias por cortesía, sino de sentir la gratitud como una expansión física, como una señal que comunica al universo. Estoy lista. Estoy listo. Puedo sostener más. Wayne Dyer decía que la abundancia no es algo que adquieres, es algo con lo que te alineas. Y esa alineación comienza con el merecimiento. Merecer no es arrogancia, es recordar que eres una extensión del todo. Eres parte de la misma inteligencia que hace florecer los campos y mover las mareas. Si la vida confía en ti lo suficiente como para habitar en tu respiración, ¿cómo podrías no ser digno de sus regalos? Recibir también implica soltar. Soltar la necesidad de controlar el cómo y el cuándo. El universo no responde a la impaciencia, responde a la coherencia. Cada vez que dudas, cada vez que te preguntas, ¿por qué aún no llega?
Estás enviando una señal de resistencia. Recibir es aprender a confiar en el ritmo invisible que sostiene la existencia. A veces lo que pides tarda porque tú aún te estás preparando para sostenerlo. La vida no te niega nada. Te sincroniza con el momento perfecto. La neurociencia explica este proceso como sesgo de percepción. Solo puedes notar aquello que coincide con tu sistema de creencias. Si no crees que mereces una oportunidad, aunque pase frente a ti, no la verás. El arte de recibir comienza por entrenar tu mente para reconocer las puertas abiertas, porque el universo no entrega con violencia. Sus regalos se revelan sutilmente a quienes están en la frecuencia de la apertura. Practica el recibir cada día. Acepta con gratitud los pequeños gestos. Una sonrisa, una ayuda, un elogio, un amanecer. Cada vez que recibes sin resistencia, estás afinando tu vibración de abundancia. La mente aprende por repetición, y cuanto más recibes con alegría, más natural se vuelve la expansión. Recibir también requiere humildad. La humildad de entender que no todo viene en la forma que esperas, ni del lugar que imaginabas. A veces la respuesta llega disfrazada de desafío, porque la vida sabe que el crecimiento también es un regalo. Recibir no es solo aceptar lo que deseas, sino también lo que necesitas para evolucionar. Cuando la energía de pedir se transforma en la energía de permitir, el flujo se vuelve continuo. Dejas de mirar al cielo pidiendo señales y empiezas a caminar sabiendo que tú eres la señal. El universo responde a ese cambio con precisión divina. Todo lo que has estado buscando comienza a buscarte a ti. Y en ese punto descubres que nunca hubo nada que conquistar, solo algo que recordar. La vida siempre quiso darte más, pero estaba esperando que tú estuvieras dispuesto a recibir. Cuando dejas de pedir desde la carencia, comienzas a recibir desde la plenitud. El silencio del Creador. Hay un punto en el camino donde las palabras dejan de ser necesarias, donde la mente, cansada de buscar afuera, se rinde ante la quietud que siempre estuvo dentro. Allí comienza el verdadero poder. No el poder de controlar, sino el de comprender. No el de exigir al universo, sino el de convertirse en uno con él. Después de tanto pensar, tanto visualizar, tanto intentar manifestar, llega un instante en el que el alma comprende que no necesita empujar el río, porque el río ya fluye en la dirección correcta. Ese instante es el silencio del Creador. El momento en que la energía que antes buscabas fuera de ti se revela como aquello que siempre te habitó. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de totalidad. En ese silencio, las dudas pierden su peso, las preguntas encuentran respuestas sin palabras, y la mente descansa. La frecuencia de la creación más elevada no es el ruido del esfuerzo, sino la serenidad del ser. Cuando entras en ese estado, dejas de intentar atraer y comienzas a irradiar. Dejas de pedir y comienzas a permitir. Dejas de hacer desde el miedo y empiezas a manifestar desde la conciencia. El magnetismo de la mente no proviene del esfuerzo, sino de la coherencia. Y la coherencia nace del silencio interior, de esa alineación entre pensamiento, emoción y propósito. El creador que ha aprendido a silenciarse no es pasivo, es preciso. Su energía está afinada, su atención es pura, su fe está completa. Sabe que lo invisible trabaja a su favor incluso cuando no puede verlo. La ciencia lo confirma de manera poética. En los momentos de quietud profunda, el cerebro entra en ondas alfa y teta, los estados de mayor creatividad y regeneración. La mente deja de reaccionar y comienza a recibir. Es entonces cuando surgen las intuiciones, las sincronicidades, los encuentros providenciales. Porque el universo no se comunica con ruido, se comunica con silencio. Y el silencio solo puede ser escuchado por quien ha aprendido a calmar su propio ruido interno. Wayne Dyer decía que el silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es mala traducción. En ese lenguaje silencioso no hay súplicas ni promesas, solo comunión. Eres tú recordando que nunca estuviste separado de la fuente que crea mundos. Eres tú volviendo al estado natural de ser. No de tener, no de buscar, sino de ser. En el silencio del Creador, el pensamiento ya no lucha por formar realidades. Simplemente las deja emerger.
Como el imán que no necesita esfuerzo para atraer, solo necesita estar cargado. Tu mente, cuando está llena de claridad y fe, vibra en esa misma frecuencia magnética. Lo que antes parecía milagro se vuelve lo cotidiano. La manifestación deja de ser un acto extraordinario y se convierte en tu modo natural de vivir. Este es el punto donde la espiritualidad y la ciencia se abrazan. Cuando la observación pura crea realidad, el observador y lo observado se funden. El creador y la creación dejan de ser dos. Tu mente deja de proyectar y comienza a reflejar la perfección que siempre estuvo en el origen, y en ese reflejo descubres que todo lo que buscabas ya te pertenecía, porque tú mismo eras la fuente. En el silencio del creador no hay prisa, porque el tiempo pierde sentido. No hay miedo, porque no hay separación. Solo hay una conciencia expandida que contempla y dirige con amor. Desde ahí, las decisiones son intuitivas, las acciones fluyen sin resistencia, y la vida se convierte en una danza entre intención y rendición. El verdadero poder no está en hablarle al universo, sino en escucharlo. Y cuando escuchas desde el silencio, oyes su voz susurrando: siempre estuve contigo. Todo lo que pensaste, sentiste y creíste, ya era creación en movimiento. Entonces, te das cuenta de que todo este viaje, desde el pensamiento hasta la manifestación, no era un camino hacia afuera, sino un retorno hacia adentro, hacia el punto donde tú y el universo son la misma vibración. Tu mente es un imán. Lo que piensas, creas. Lo que sientes, atraes. Lo que crees, vives. Y cuando comprendes eso, tu vida simplemente cambia. Finalmente, llega el silencio. Y en ese silencio, la abundancia deja de ser un sueño y se convierte en tu respiración, porque en la quietud del Creador todo ya es.